usar algo que por supuesto va a incomodar a muchos, pero la verdad es que la verdad nos hará libres. Entonces vamos entendiendo las cosas tal cual como son. En este caso, las impactantes contradicciones que hay entre lo que dicta la Biblia y lo que efectivamente termina siendo la Iglesia Católica. Atención, amigos míos, aquí es donde podemos encontrar de cómo comenzaron a generarse estas opiniones de los seres humanos que comenzaron a cambiar y a trastocar el designio de Dios. Cuando nos vamos al siglo IV, respecto a la que comenta San Basilio, que es uno de los grandes próceres de la Iglesia moderna, dice: lo que nosotros enseñamos no es el resultado de nuestras reflexiones personales, sino lo que hemos aprendido de los padres. Vale decir que en el siglo I y II se crearon grandes pilares de aquellos que tomaron los textos bíblicos originales, comenzaron de alguna manera a tratar de interpretarlos de la mejor manera, pero que sin querer o simplemente porque la naturaleza humana es así, comenzaron a dictar cátedras, leyes y cánones sobre cómo debían comportarse aquellos que seguían la Iglesia Católica y aquellos que operaban dentro de la misma. Lo que vieron, y ahí comenzaron lo que a separarse. Nosotros lo seguimos. Exactamente, porque no hay duda, es cuando se convierte en un dogma. Exacto. Y sin embargo el dogma tiene obviamente el poder de que no lo digo yo, lo dice Dios. Sin embargo, lo que queremos demostrar que lo que dice Dios a veces poco y nada tiene que ver con los cambios que de puño y letra quisieron hacer los seres humanos. Atención, esto es bravo y esto usted lo puede corroborar y lo pueden consultar incluso con otras iglesias cristianas. Los 10 mandamientos, cuando Moisés lleva al pueblo israelita, ¿cierto?, liberado de los faraones egipcios. Finalmente, cuando es escrito el decálogo, la tabla de los 10 mandamientos, estoy hablando en estricto rigor, finalmente nos vemos que en el texto original dice: en el segundo mandamiento, tan importante como el primero, no te harás escultura. De hecho, debo decir, pequeño paréntesis, que hasta hace algunos años yo tengo perfecta memoria de que esto se enseñaba así. Sí. En Éxodo 20, versículo 4-6, dice, segundo mandamiento del decálogo: no te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, o sea, ni del propio Dios, ni abajo en la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les darás culto. Perfecto. ¿Qué es lo que dice ahí clarito? Que ya reconoces tu Dios, me está haciendo caso, me sigue a mí, pero no creo que hagas imágenes de mi persona, ni mucho menos que adores representantes míos o quienes dicen ser algún tipo de figuras que yo condenaría porque las considero completamente paganas. Dos ejemplos: santo y santa, está lleno. De hecho, santo y santa. De hecho, la figura papal. ¿Sabes por qué esto en algún momento, como obviamente era peliagudo con respecto a lo que la Iglesia Católica trata de armar respecto a la venta de santitos, postales, cruces, adornos, merchandising varios, San Expedito, lo que tú quieras? Es que finalmente eso fue trastocado y se cambió. Y ese segundo mandamiento, cuando uno lo revisa en su Biblia, que tiene obviamente el velador, aparece lo siguiente. Dice ahí: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Les suena? Te lo juro por Dios. Ahí le queda mucho mejor. Pues bien, ellos. por supuesto, porque eso es lo que te dice, claro, no jurar así, digamos, relajadamente. Lo juro por Diosito, por Diosito. Exactamente, no hacerlo por cosas banales, digamos, ni por cosas que uno no va a cumplir. Te juro, Dios, que no tomo más. No, mentira. ¿Cachai? Y todo lo demás. Sin embargo, antes no era así. Antes, en estricto rigor, había una petición tangente, completamente categórica, de que no vayas a hacer imágenes, tanto de representación mía, Dios del que hablaba, o de otras cosas a las cuales adores, a las cuales te inclines, te arrodilles, le reces, le pidas cosas. No vayas a hacer eso porque esto es tan importante como el primer mandamiento y como el resto de los otros 9. Sin embargo, hubo un cambio. Carepalo, agarraron eso, lo borraron y colocaron, para poder generar todo un negocio, la necesidad de adoración con representantes de la tierra, partiendo por el Papa y todo, digamos, la seguidilla de merchandising, como bien dice un gran cristiano como es Felipe, de todo lo demás. ¿Se sabe cuándo empiezan a aparecer las imágenes? Es decir, cuándo se empieza a hacer el merchandising. Mira, fíjate que comenzaron así muy fuerte cerca del medioevo. De hecho, más bien en la época bizantina. Ahí hay como una especie de reflotamiento del arte religioso que después se pasa a la música y otro tipo de representaciones humanas. Más bien en uno de sus libros Nietzsche dice que todo el tema del bueno, el malo, el infierno y el cielo lo crea la Iglesia para poder contener los contenidos. Sin lugar a duda. Ahora, a propósito de lo que usted está diciendo, amiga mía, esto le duele a muchos, porque yo sé que la clase elitista, la clase alta de nuestro país, tiene un vínculo como de cierto grado de complicidad con la Iglesia. El conservadurismo. Sin embargo, la Iglesia obviamente no le hace asco esto, porque obviamente hay un compromiso monetario interesante para ello. Pero, ¿qué es lo que dice la Iglesia respecto a la riqueza, con respecto a los ricos?
Mateo 19:24. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, amigos míos. Sin embargo, es curioso todas las relaciones comerciales que tiene el Vaticano y que afortunadamente el Papa Francisco está tratando de alguna manera de regular y deshacerse de esas cosas. A ver, tratos comerciales que incluso tienen que ver con empresas que fabrican armas, bueno, Sí. o sea, eso ya no es reñido ni moralmente, eso debería ser completamente prohibido. Yo hace poco estuve en el Vaticano Yo también fui. y no me puede impactar más lo que dice Mateo. Claro. El versículo 19. Es la contradicción. Claro, Exactamente. o sea, Perdón, lo que dice Mateo en realidad es citando lo que dice Jesús. Sí, Jesús Por lo dijo. supuesto. Jesús. O sea, yo estoy en el Vaticano, estoy en el Museo del Vaticano Sí. y todo, y los anillos de oro Sí, del por siglo supuesto. V son impresionantes, incluso los relicarios, que son donde guardan los huesitos de los santos y todo, Los huesos de santos. oro, traído desde América, Brutal. de 2 metros, impresionante. Ahora yo rescato lo que dice el Papa Francisco, porque él obviamente le ha combatido esto. La curia romana padece el mal del rico, insensato del evangelio, que pensaba vivir eternamente, que se convierte en amos y se sienten superiores a todo y no al servicio de todo. Bueno, ahí yo me quito el sombrero y Papa Francisco Sí. esto lo entiende completamente. Pero aquí viene lo que más le ha dolido. A ver, esto yo creo que es categórico, que tiene que ver con que esta idea del celibato, que obviamente persigue y que no voy a decir que en todos los casos, pero quizás en muchos curas los ha llevado a pecar, digamos, convirtiéndolo en pedófilo. Claro. O sea, de que ha generado esta perversión producto de la contención sexual. Pero ¿qué es lo que dice Timoteo 3:2-4? Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ojo, acá hay una invitación a hacer familia, señores. Sí. Para el hombre, el dueño y líder de eclesiástico, sobrio, prudente, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y a todo esto debiera sumarle a lo que dice, obviamente, en el Antiguo Testamento, después de que obviamente el arca de Noé llega al monte Ararat. Por favor, Dios da una sola orden: crecer y multiplicados para todos, Así no es. que conviértanse en cura alguno. Pero atención, amigos míos, volvemos a escuchar las palabras de Jorge Medina cuando finalmente le preguntan ¿qué se necesita? ¿Cuál es el primer principio de divinidad del clero? Atención. La renuncia al estado matrimonial implica consagrarse en un estado de vida que recuerda lo que va a suceder después de la muerte y en la resurrección, cuando Jesús dice que en el reino de los cielos ni las mujeres tomarán marido, ni los maridos tomarán mujer. De aquel tema que más molesta, que duele y que puede ser causante de muchos males al interior de la iglesia. Estoy hablando del tema del celibato. Cuando nos remitimos a la Biblia, la verdad que por lo menos en varios pasajes, en ningún momento aconseja que los hombres nieguen su naturaleza de, por ejemplo, hacer familia o el simple impulso del sexo. En Timoteo 3:2-4 dice: de puño y letra, dictado precisamente por la divinidad, es necesario que el obispo, ni siquiera el hombre común seguidor de Cristo, el obispo, el líder eclesiástico, sea irreprensible, marido de una sola mujer, marido sobrio, prudente, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sin embargo, esto, por razones que hemos explicado en distintas oportunidades, para poder gobernar con la herencia para todo aquello que pertenezca al cura, pase a la iglesia y no a la familia, o a la familia que pudo haber tenido en esta trampa del celibato, escuchamos al señor Medina que intenta justificar haciendo con ello o negando con ello la palabra de Dios. Lo escuchamos. La renuncia al estado matrimonial implica consagrarse en un estado de vida que recuerda lo que va a suceder después de la muerte y en la resurrección, cuando Jesús dice que en el reino de los cielos ni las mujeres tomarán marido, ni los maridos tomarán mujer. Y los que en esta vida, sacerdotes religiosos, renuncian al matrimonio, quieren ser humildemente un testimonio de fe en esa forma de vida que es la vida eterna, donde ya no existirá el matrimonio como existe en esta tierra, porque habrá cesado la tarea de multiplicar los hijos de Dios que vienen a este mundo a través del matrimonio. Pero como según hemos entendido, lo que acabamos de escuchar no es un dogma, o no debiera serlo, es solo la opinión de la raza humana o de algunos pocos.
y una opinión que sea de hecho de paso solo para recalcar, que niega, que claramente repercute y claramente contradice la ordenanza de Dios. Ojo con a quién sigue usted, porque la verdad quizá usted sea un cristiano de tomo y lomo, pero la verdad es que no tiene que hacer caso de todo lo que le dicen ciertas instituciones eclesiásticas, porque a veces el propio enemigo se encuentra en ellas. Ustedes.